santidad. Cuando Dios suma, dice, mira, perfecto, hipócrita. Mira, con esa cara de santidad. Eso es basura, eso es heno, hojarasca y madera. Eso es ¿tú sabes lo que le pasó a Pablo? Que al salir de la sombra entró en la libertad gloriosa. Y entonces, allá en 2 de Corintios, él dice, miren, algunos de ustedes nos tienen como que vivimos en la carne. Pero aunque yo vivo en la carne, yo no milito conforme a la carne, yo milito conforme al Espíritu. Y las almas nuestras son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero los apóstoles, cuando él dice algunos nos tienen, eran los apóstoles. Bueno, fíjate que de Jerusalén Pedro enviaba hermanitos, vayan a visitar a Saulo allá, a ver cómo está con la congregación. Y Pablo lo sabía y decía, mira, allá en Gálatas 2:4 dice que venían de Jerusalén falsos hermanos, porque el que está en la sombra es falso. El que está en la sombra de la ley es falso y juzga mal. Pablo le dijo, mira, los falsos hermanos que vienen de Jerusalén, porque están en la sombra, vienen a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Porque el que está en la sombra siempre está reduciendo a esclavitud y te pone carga. Mira, tienes que orar. Y él mismo a veces me lo guía, pero te pone carga a ti. No, es para ayudarlo. Yo sé que yo estoy más débil, pero es para ayudarlo. Eso es como el evangelista aquí que cogieron en Miami, que le pagaba a la gente que fuera en una silla de ruedas. Y entonces una vez el tipo habló y dijo, mira, es que a mí me pagan para ir en la campaña cuando el hombre está agitado de las emociones, entonces, y se para y entonces fueron donde el evangelista y le dijeron, mire, usted está engañando a la gente. No, yo lo estoy engañando. Es que cuando él hace eso, se estimulan los demás y se paran. Logrando verdades con mentiras, ¿no? Y así hay gente que no cumple nada, que ellos saben que están mal, conforme a la sombra, ellos se sienten que no califican y se sienten infieles, pero mantienen un molledito, Entonces le dicen a sus hijos, ande así, y él no está andando así. Pero aunque sea para ayudarlo, yo no estoy hipócritamente, pero aunque sea así, le digo que yo estoy así, él funciona. Mucha gente, mira, millones de personas así en las iglesias. Por eso algunos se van de los templos y dicen, es un hipócrita. Si yo vi al pastor con una copa de vino y condenó a un hermano porque le estaba bebiendo una cerveza. Y yo supe de esto y el hijo de él empieza, ahí es que vienen los chismes, ¿no? Y entonces decidimos, no quiero saber de la iglesia. Hay que enseñarle a decir, no quiero saber más de la sombra, pero de la iglesia gloriosa, que estamos en el Espíritu. Esta es la alternativa para ellos. De miles que dejaron de ir a la iglesia porque se creían que era así. La sombra engaña. La ley teniendo la sombra de los bienes. Nosotros hemos entrado en los bienes, salimos de la sombra. Fácil. Mire lo que le pasó. Bueno, antes de entrar en lo que le pasó al apóstol Juan, vamos a ver sobre el sábado. Eso es un temita, me quedan 10 minutos. Vamos a hablar sobre el sábado un poquito. El sábado sombra. Está el sábado espíritu y está el sábado sombra. Sábado físico, la ley. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 4. Yo te digo una cosa, si tú descubres el sábado espiritual, sueltas el físico corriendo. Pero el mandado lo suelta. Hebreos 4. ¿Se recuerdan que Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó? Ahora, ¿tenía cuerpo Dios para celebrar un sábado físico? Dios no tenía el cuerpo para guardar el sábado. Fue con la boca. Él reposó de su confesión. Está bien, ya 6 días hice todo. Pero como él iba a enviar la sombra, habló de que reposó el sábado para que obedecieran a la sombra, porque él iba a dar la sombra a Moisés.
Y entonces hay gente que se pegan de eso. Vamos a hablar. Dice, verso 9, 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Pero queda qué? Pero ya Moisés no se lo había dado. Aquel era un reposo físico, literal, donde tú el sábado no trabajabas. Pero entonces Pablo dice, mire, queda otro. No es ese reposo de la sombra, hay un reposo de la luz. Hay otro tipo de reposo, que son ríos de agua viva. Cuando tú lo encuentras, entras en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es un reposo? Mira lo que dice, verso 10. Porque el que entra en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar a aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tú sabes que todos los que están guardando el sábado físicamente, literal, están en desobediencia. No solo eso, mira, están pisoteando la sangre de Cristo, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Cada vez que tú guardas un sábado físico y no estoy trabajando, estás haciéndole afrenta al Espíritu de gracia por estar en esa actitud. Y tú crees que es la mejor actitud, que estás agradando a Dios. Y eso es una blasfemia, guardar el sábado físico. Oye, exacto, así es. Porque estás en ejemplo de desobediencia, no has entrado al verdadero reposo. Es más, mira el verso 1 del capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿En qué reposo, pastor? Tiene que ser el Espíritu, que está hablando aquí es Pablo. Y Pablo dijo que nos libró de la ley. Y Pablo dice que los que están bajo la ley están bajo maldición. Los que están en la sombra están en maldición. ¿Y qué pastores que están en maldición? Porque tú sabes que tú estás en la ignorancia que existe algo mejor y estar en una sombra. Imagínate que te pongan una sombra ahí y tú vas y abrazas la sombra. Y que te digan, mira, ese era tu papá. La sombra de mi papá. Y vas y coges la sombra y le das beso a la pared. Y tu papá acá, y un día te dice, ¿quieres ver la realidad? Míralo aquí. ¡Ay, papá! Y sientes el calor de papá. Y tú metido en la sombra. Pues Pablo tuvo que decir, mira, que era un reposo, parece que muchos de ustedes no lo han alcanzado. ¿Por qué dijo mucho? Porque todo Jerusalén estaba infectado de las enseñanzas de los apóstoles, y los apóstoles lo que estaban eran guardando el sábado tal y como lo guardó Moisés. Por eso es que muchos han caído en semejante ejemplo de desobediencia. Hay millones de gente hoy guardando el sábado físico literal, no han entrado en el verdadero reposo. Bueno, pastor, ¿y cómo se guarda el sábado? ¿Cómo así? Digo, en el lado espiritual. Porque, ok, no lo vamos a guardar físicamente. Tú sabes que el cristiano no guarda, ya Cristo guardó por él. El cristiano no observa. Vamos a Colosenses 2, a ver si tú lo entiendes mejor. Verso 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de... Todo lo cual es que diga sombra de lo que ha de venir. Pero ya llegó, porque estamos ya en los bienes del siglo venidero. Entonces Pablo dice, mira, nadie te juzgue porque no estás guardando el sábado, que es que eso es sombra, eso está bajo la sombra. Nosotros los cristianos del nuevo pacto estamos en la realidad, donde llamamos las cosas que no son como si fuesen. Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Dale, leemos ese. Dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y si guardas el sábado, de nada te aprovechará Cristo. Un poquito de levadura, levando la masa.
Si tú obras, si te sales de la ley de la fe y entras en la ley de las obras, Cristo a ti no te sirve para nada, porque estás blasfemando en contra, te estás desligando. Mira lo que dice. Verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar ¿qué? ¿A guardar qué? Toda la ley. Y que Pablo está en contra de que tú guardes toda la ley. Pues seguro si ya Cristo la cumplió por ti. Sí. Porque la ley pertenece a la sombra y Pablo no quiere que tú estés bajo la sombra. Pablo quiere que tú entres en la luz, en la realidad. Verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley, los que por la sombra, los que por la ley os justificáis, de la gracia que, ¿de la gracia qué? En este día, con mis labios, yo te puedo declarar que todo el sistema protestante está caído de la gracia y desligado de los beneficios de Cristo. Pastor, ¿usted está hablando mal de ellos? No, yo como apóstol yo tengo derecho a declarar. Pablo hablaba así. Yo declaro que todos mis bendecidos hermanos adventistas del séptimo día están caídos de la gracia. Y todos los protestantes que guardan la ley. Si usted no entra en gracia, usted tiene graves problemas, usted está desligado de Cristo. ¿Quién quiere estar desligado de Cristo? Vamos a seguir. Mira cómo dice el verso 18 de Gálatas 5. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo qué? ¿Ah? Si sois guiados por el Espíritu, ¿no estás bajo qué? No estás bajo la sombra. Pastor, y yo no puedo estar en el Espíritu armando la ley. Hello. Si sois guiados por el Espíritu, no puedes estar en ley. Pastor, ¿por qué los demás no entienden si esto está aquí tan claro? Porque es que ellos no cocinan bien la comida. Para tú cocinar esto, tú tienes que ser llamado por Dios apóstol, pregar con toda esta gracia, dividir los pactos, dividir la sombra de la luz, y eso no se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora eso no se había hecho. Este es el primer mensaje de su clase en la faz de la tierra. Amén. Que te lo explica así. Pastor, entonces este es el único sitio en esta noche, y luego van a muchos sitios alrededor del mundo. Y bienaventurados los que tengan oídos para oír. Pero vamos a repetirlo, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos 8, 1 en adelante. Ahora pues, ahí estamos todos, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la sombra, a la carne, sino los que están conforme al Espíritu. Está bajo la ley, está bajo la maldición. Y después, pues está hablando de la ley, ¿no? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la sombra, de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué Pablo llamó la ley un ministerio de condenación y de maldición? Porque él estaba hablando de la sombra, no de la ley del Espíritu. No de la ley espiritual. Por eso es que él dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, de la sombra, del pecado y de la muerte. Pastor, ¿me va a librar? No, ya me libró. Amén. Amén. Y después mira lo que dice, porque lo que es imposible para la ley, ¿para quién? Para la sombra. ¿Qué es imposible? ¿Difícil? No, imposible. No se puede. Si es difícil se le puede buscar una vuelta. Pero la ley, la sombra que Dios dio, era imposible ayudarte. Nada perfeccionó. La ley nada perfeccionó. Y el que la guarde hoy tampoco va a ser hallado perfecto. Sí, pastor, pero me deja, está bien lo que ha dicho, pero el sábado me lo deja. Porque hay que guardar el sábado. El sábado es el sello, el sábado es la defensa de toda nuestra doctrina. Si se van los 9, se va
El sábado. El cuarto mandamiento también se da. Hay que quitar la sombra. Tú no ves que la sombra te hace daño. La sombra te hace tirar golpes al aire. Lo tengo. ¿Te recuerdas la adivinanza aquella? ¿Qué es lo que pasa por el agua y no se moja? Por la sombra, pues ahí no hay nada. ¿Qué es lo que pasa por el agua y no se moja? La sombra. Porque eso no es nada. Por eso dice que la ley, la sombra, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Porque Dios sabía que solo un tiempito en lo que se daba a conocer, pero porque Él sabía que Él venía a resolver. Que yo vaya con la luz, que voy a quitar la sombra del lado y presento la luz. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Oye esto, para que la justicia de la ley, la sombra, lo justo de eso, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, conforme a la mente. ¿Te recuerdas que dice, ahora con la carne sirvo a la ley del pecado, con la mente sirvo a la ley de Dios? Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es... No, vivir en el Espíritu es un modo de interpretación. Por ahí hacen cultos carismáticos que empiezan... Y se forman, y eso para ellos, mira, está lleno del Espíritu. No, está lleno de emociones. Las emociones son malas, pero son emociones. Vivir en el Espíritu es un conocimiento, es una revelación que te libra de la sombra, que te libra de la mentira, que te hace vivir sobria y justamente, que te hace conocer todo de todo, nadie te engaña, que eres dueño de ti mismo, que tienes dominio propio, que nadie te mete miedo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, la sombra, para estar otra vez, pues ya salieron de la ley, salieron de la sombra, para entrar otra vez en temor, sino que habéis recibido, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papito, dice Daddy, el espíritu de adopción es mi papá. Amén. Pablo dice, mira, este no es el espíritu de Moisés. No caigan otra vez en eso. Pastor, ¿usted tiene algo en contra de Moisés? Sí. Moisés fue un hombre humilde, dice que era el hombre más humilde, pero se le dio sombra. Y con sombra no se llega muy lejos. Bueno, él mismo no entró en el reposo, tuvieron que buscar a Josué. El que anda con sombra termina. Si te vivía en la sombra. Vamos a ver qué otro espadazo me queda por aquí. Fíjate, vamos a buscar rapidito, quieren primera de Juan rápido y primera de Juan, para que ustedes vean. Juan, el que se recostaba de los hombros de Jesús, él estaba bajo la sombra porque Pablo no había llegado. Además, cuando Pablo llegó, él no le cayó muy bien a Juan. Porque es que Pablo llegó con cosas nuevas. ¿Te recuerdas que Pedro dice ninguna profecía es interpretación privada, sino que los santos profetas de Dios huyeron? No Pablo, porque Pedro se refería a los profetas, porque este tipo aquí está lleno de nuevas revelaciones, el Pablo que llegó los otros días. Es más, Juan dice, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, pensando como el mató a Esteban. Estaban en contra de Pablo. Mira, y con mucha, tenían toda la razón. Si yo llego a estar en aquellos tiempos, estuviera en contra de Pablo también. Pues imagínate, este tipo viene aquí con cosas nuevas.
Y así, mira, imagínate, nadie en la historia, nadie habla así. Aparece Pablo y dice, mira Pedro, la ley es sombra. Y yo, ¿qué te pasa a ti? Y yo, ¿quién te dijo eso a ti? Pues yo subí al paraíso y él me dijo que eso es sombra. Paraíso, sabrá Dios que tú estabas metido en la cueva de demonios. Esas revelaciones nuevas que tú traes a mí no me gustan mucho. Y que ahora estamos libres de la ley. ¿Cómo que estamos libres de la ley? Y para decir, sí, estamos libres porque hemos muerto. ¿Cómo muerto si yo estoy vivo, chicos? Sí, pero Dios dice, es imputado. No, a mí esa palabrería no me gusta mucho, Pablo. Es una situación. Entonces mira cómo Juan habla porque no entendía el apóstol Juan. Primera de Juan, vamos a comenzar. El primer verso que tengo aquí apuntado es Primera de Juan 2:4. ¿Qué dice? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿De quién estaba hablando Juan aquí? ¿De Pablo? Clarito. ¿Tú no ves que Pablo enseñaba a los cristianos a servirle a Dios en contra de la ley? Y Pablo dijo, miren hermano, la ley es un ministerio de muerte. Enseguida Juan se picó. ¿Ministerio de qué? De muerte. Este tipo está en contra de Moisés. Este hombre es falso. Mira cómo dice el capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos. Pablo alguna vez te dijo que guarde los mandamientos, Pablo, porque él sabe que va a caer en la trampa de la sombra. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Segunda de Juan 1:6, ahí mismito. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde... ¿Qué principio aquí? Moisés, ¿te recuerda que sí? Ama a tu prójimo. Esto es el mandamiento. Porque Juan andaba en la sombra. Los apóstoles de Jesucristo, como todos, andaban en la sombra de la ley, no en el Espíritu. Ellos no sabían la vida del Espíritu. Por eso Pablo les dijo, miren, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y Pablo dijo, cuando vi que no andaban rectamente a los apóstoles, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, porque ellos andaban en la sombra. Esa es la revelación poderosa que tú recibes hoy aquí. Esto a ti te liberta de que andes en la sombra. Te liberta inmediatamente. No puedo andar cumpliendo mandamientos. Primera de Corintios 9, 20-21. Esto es un verso que los adventistas usan mucho, especialmente los hermanos del séptimo día. Usan mucho para probar que hay que Pablo también. Porque ahora es Pablo. No, Pablo también andaba con ley. Mira, era como dice. Termino con eso. Voy a terminar con eso. Primera de Corintios 9, 20-21. Mira cómo dice. Pablo dice, lea bien. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley,